amigos del violín irlandés, mi nombre es Carolina Arango y hoy les traje una melodía que me piden mucho para que les enseñe. Es muy popular tanto en Irlanda como en otros países, se llama The Irish Washerwoman. Entonces la voy a tocar completa para que la escuchemos primero. Antes de continuar, suscríbete a mi canal de YouTube para que puedas estar al tanto de todos los videos que voy subiendo. Y ahora esta melodía, The Irish Washerwoman, la voy a dividir en dos partes, parte A y parte B. Vamos a ver la parte A, que la voy a dividir en dos frases. La primera frase la voy a tocar ahora lento. Ahí voy a hacerla un poco más rápido. Si quieres practicar lo que acabamos de hacer, en la descripción del video puedes ir a la marca de tiempo. Ahora vamos a ver la segunda frase de la parte A. La voy a tocar lento. Voy a repetir un poco más rápido. Si quieres practicar lo que acabamos de hacer, ve a la marca de tiempo que está en la descripción del video. Ahora vamos a hacer la parte A completa. Y la voy a repetir un poco más rápido. Si quieres tocar esa parte, te puedes devolver tanto a la primera frase o a la segunda frase. Acuérdate que en la descripción del video están las marcas de tiempo. Bueno, ahora que ya vimos la parte A, vamos a empezar con la parte B. Y lo mismo, la voy a dividir en dos frases, frase 1 y frase 2. Entonces, esta es la primera frase lenta. Un poquito más rápido. Si quieres practicar lo que acabamos de hacer, ve a la marca que está en la descripción del video. Continuamos ahora con la frase 2 de la parte B. Un poquito más rápido. Si quieres practicar la frase 2, ve a la descripción del video o a la marca de tiempo. Bueno, ahora que ya conocemos la parte B, la voy a hacer completa, las dos frases. Un poco más rápido.
Si quieres tocar la parte B completa, puedes ir a la línea de tiempo que está en la descripción del video. Por lo general, las melodías irlandesas se repite parte A y parte B. Entonces se hace AA, BB. Voy a hacer ahora la melodía a una velocidad moderada para que podamos tocarla juntos. Recuerda que si quieres repetir esta parte puedes devolverte o puedes ir a alguna de las marcas que están en la descripción del video. Te cuento que además puedes tocar esta melodía con partitura y con diferentes velocidades. Si vas a mi página, yo te dejo el link de mi página en la descripción del video y ahí vas a encontrar también la partitura si la quieres descargar. Nos vemos pronto para un nuevo tutorial.